En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Para compartir nuestra Eucaristía, reconozcamos delante del Señor Jesús que somos pecadores y pidámosle perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, delante de ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, de palabra, por la religión, por mi culpa, por la culpa, por mi inactividad. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que desde la domínica de Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que nos alimenta? Escúchenme, atentos, y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones, así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado.
Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que no es rico en perdón. Que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semillas para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu
es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Compartimos ya hoy nuestra Eucaristía dominical, esta misa de precepto. Y hoy tenemos esta fiesta llamada el bautismo del Señor, con la cual culminamos, cerramos el ciclo de Navidad para también iniciar una nueva etapa en las celebraciones de domingo. Vamos a hacer un pequeño recuento que nos permita valorar lo que hemos vivido, pero también para poder empezar a vivir esta nueva etapa y disfrutarla. ¿Qué fue lo que vivimos durante Navidad? No lo olvidemos. Proclamamos un gran misterio del Dios que asume nuestra condición humana, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, que es la verdad central de Navidad. Y también tenerlo claro, Dios asume nuestra condición humana, no al revés. No es el hombre que se hace Dios, como a veces lo quieren presentar con el deseo de querer un poquito bajar la experiencia de fe que la Iglesia proclama. Que nos quede claro. Es entonces ese gran misterio. Dios asume nuestra condición humana. Y es a partir de ahí donde se va realizando
la experiencia y predicación de la vida cristiana, que predica esa verdad y misterio de Dios, y por eso, a partir de Jesús, la afirmación que vamos teniendo es: Dios nos da a conocer en Él su verdad. Y vuelvo a repetir algo que durante Navidad oí. Por eso nosotros, cuando queremos conocer a Dios, saber de Él, descubrir su verdad, nuestro punto importante de partida son los evangelios, el testimonio de los que vieron y oyeron al Señor, y que es la verdad que nosotros decimos y proclamamos, la verdad de Dios. Dejamos la imagen del pequeño niño que nos estuvo acompañando durante Navidad y que además servía para valorar esa verdad. Y a partir de hoy vamos a empezar ya a oír al hombre Jesús, que nos va a hablar de su gran misterio. Ya no es el niño, ahora es el hombre, que va a iniciar su misión, que va a iniciar la experiencia de su envío, dándonos a conocer todo lo que Dios quiere que el hombre tenga claro en su vida. Por eso, el tiempo ordinario, que vamos a comenzar, va a ser una experiencia para nosotros muy bonita, porque vamos a oír lo que Dios quiere que uno viva, conozca de su misterio y uno lo haga vida. Por eso a veces, cuando hablo de estas etapas de la liturgia, más del tiempo ordinario, le comento a la gente que estos domingos pudiéramos tomar la actitud de los estudiantes que vienen a oír, pero también a aprender, que vienen a escuchar la palabra de Dios, que les va a revelar una verdad para ponerla en práctica en su vida. ¿Qué podemos decir de la celebración de hoy? ¿Y qué podemos valorar del bautismo del Señor? Primero, vamos a valorar lo que el texto en la imagen pretende hoy recordarnos. Cuando oímos el bautismo del Señor por Juan, no hay que confundirnos dentro de la experiencia que vivimos con el bautismo que celebramos. El Señor vive un momento profético, una experiencia que dentro de lo que se vive del texto y la experiencia del Antiguo Testamento quiere presentar, es decirnos que Dios asume la miseria del hombre. Ahí, en ese signo de purificación que Juan celebraba, Dios entonces manifiesta que asume la miseria del hombre, que es la que luego en su muerte nos va a redimir del pecado. Y por eso el autor desde el principio quiere remarcar que hay una gran diferencia entre el bautismo de Juan y lo que la Iglesia celebrará en el nombre del Señor Jesús. Y de ahí que inicia diciendo que Juan dijo: viene alguien detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, hablando de la distinción y de la experiencia que tiene cada uno de los acontecimientos. Entonces, ¿cuál es la verdad y experiencia del bautismo que Juan celebra con el Señor Jesús? Que ese signo quiere remarcar y señalar que ese hombre que es Dios asume nuestra miseria, la hace suya para poder redimirnos con su muerte de la situación de pecado. Por eso, la primera expresión y afirmación. Esto nos ayuda también para que no nos confundamos, como algunos hermanos cristianos a veces, por no entender bien las Escrituras,
hacen afirmaciones equivocadas, porque algunos pretenden ver la imagen del bautismo de Juan con el Señor como si fuera la misma que celebra la Iglesia. ¿Y cuántas veces es el argumento para decir que no se debe bautizar niños? Porque a veces oímos decir, así como lo hizo el Señor, hay que hacerlo. Y por eso hay que esperar que el niño sea un adulto para ser bautizado, o que tenga una conciencia clara de la vida para que reciba el bautismo. No, no es igual. Hay una diferencia, una distinción bastante profunda. Juan celebra un bautismo de purificación que se vive como un signo de preparación al reino. Y en el Señor vivimos un bautismo en el Espíritu que ya es la plenitud de la vida que Dios concede a los que creen en Él para hacerlos sus. Por eso, hoy valoramos entonces el bautismo. Dios que asume nuestra condición para liberarnos del pecado. Pero ¿qué nos trae como consecuencia? Y es donde entonces sí podemos hablar de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque entonces nos permite valorar cómo el misterio de Dios llega a nosotros. Y bien lo recordaba la segunda lectura, a través del bautismo que vivimos en el nombre de Jesús. Y esto para poder entonces tener clara la experiencia que ya vivimos por nuestro bautismo. Somos hijos de Dios, con una nueva condición de vida que entonces nos asemeja en todo a Cristo. Nos hace realmente Cristos en la tierra. Cuando bautizamos, hay un signo muy bonito después del bautismo, en la que se unge a las personas en la cabeza con un aceite llamado Santo Crisma. Pero la oración con la cual se unge dice que este sea un signo de tu nueva condición. Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. Es decir, por tu bautismo en Cristo, que nos comparte su vida, nosotros vivimos esa misma realidad. Somos igual como Él, Cristos. Y por eso podemos llamar a Dios Padre. Una experiencia bella y profunda que necesitaríamos cimentar bien en nuestro corazón, para que esa sea la verdad que día a día entonces nos invite a vivir cada día de nuestra vida y a luchar contra el misterio del mal. Porque si esa es nuestra condición, ser hijos de Dios como Cristo, entonces en nuestra vida el pecado denigra la vida de Cristo, y en nuestra vida el pecado hace que esa vida se pierda. Por eso nuestra lucha diaria contra el pecado es por eso, porque esa vida que Dios nos comparte se puede perder, y la vida que Dios nos da en el bautismo queda totalmente opacada por esa vida, por el misterio del mal. Pero qué reto tomar conciencia de lo que somos y de la grandeza y dignidad que nos da el bautismo. A veces, de manera muy especial, cuando la gente pide el bautismo para sus hijos, una pregunta que a veces les hago, sobre todo a los papás, es: ¿por qué quieres bautizar a tus hijos? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué pides el bautismo de la iglesia?
¿Y cuántas veces la respuesta que escucho es, porque es la costumbre de mi familia? Siempre hemos bautizado niños. En la casa todos nos bautizamos de pequeños. Y a lo mejor para ellos es una respuesta clara, válida de la fe. Como es la costumbre, pues hay que seguir bautizando niños. Y a veces le comento a los papás cuando escucho esto, esa no es una razón. Y esa no es una experiencia que diga uno, por eso tengo que bautizarte. Y a veces es cuando le remarcamos, mira, si lo bautizas es porque tú, como hijo de Dios, creyente de la iglesia, dices, quiero que mi hijo viva desde esta edad que tiene la misma experiencia que yo recibí, que por su bautismo sea hijo de Dios y que por su bautismo participe de la salvación dada en Cristo. Y qué bueno que entonces cuando alguien te preguntara, ¿por qué bautizaste a tu hijo?, tu respuesta sea así, firme y segura, porque yo, por mi fe, quise compartirle a mi hijo la misma grandeza y dignidad de mi bautismo. Y quise que desde pequeño viviera de la salvación que Cristo ofrece. Por eso, cuando sobre todo se bautiza a los niños, una pregunta que se hace antes de bautizar a los papás y padrinos es preguntarles, ustedes que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de la obligación que contrae de educar a este niño en la fe de la iglesia, para que aprenda a amar los mandamientos divinos, a amar a Dios y a nuestro prójimo como Cristo enseñó. Y dice la pregunta, ¿se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Y tanto papás y padrinos dicen, sí, sí nos damos cuenta. Pero les aseguro que muchos simplemente lo hacen por la costumbre y porque es el signo que ha tenido un toque festivo en la vida social para los niños. Y por eso la gente más le preocupa que el padrino que escogieron sea el que ellos quieren, aunque por su vida no pueda ejercer esa función, y que luego se haga como la iglesia lo quiere, como ellos lo piden, no como la iglesia lo celebra. Por eso, si hay algo que entonces podemos recordar y valorar, es eso, lo que el bautismo hace en nosotros, y que al igual que Jesús, en el cual y por el cual celebramos el bautismo, la condición que nos da esta celebración es la de ser hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos ayudarnos a tomar conciencia? ¿De qué manera puedo ayudarme a que esa verdad que recibí sea parte de mi vida? Y pudiéramos señalar muchos aspectos: leer la palabra de Dios, orar, la misa, tantas cosas, aprender los mandamientos para poder vivirlos. Pero hay un consejo que el mismo Papa Francisco dio y que ya lo había escuchado antes en un obispo, que dijo, si cuando menos tuviera la preocupación de saber qué día fuiste bautizado, qué día se celebró tu bautismo, con eso empezaríamos a vivir un cambio. Y les aseguro que muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué día fuimos bautizados. Si nos preguntaran, ¿qué día te bautizaron? Si te preguntan qué día naciste, sí puedes decir tal día, tal mes, tal año. Pero si alguien te preguntara, ¿y tu bautismo cuándo lo celebraste? ¿Tu confirmación? ¿Tu
primera comunión, que son tu signo de vida en Cristo. Les aseguro que muchos, o a lo mejor algunos solamente responden, porque la mayoría de nosotros ni nos dimos cuenta y no nos ha interesado. Y no nos hemos preocupado, cuando menos, por tomar conciencia de mi pertenencia a la iglesia y de mi grandeza de ser hijo. Y creo que por ahí podríamos comenzar, antes de poder decir, lee la palabra de Dios, ora mucho. Cuando menos podríamos decir, empieza por preguntarte, ¿qué día fuiste bautizado? Y que ese día lo recuerdes con alegría. Qué bueno que puedas decir, hoy tengo ya 25 años que me bautizaron, o 30 años que me bautizaron. Así como cuando tomas conciencia de la vida, porque dices, yo nací tal día, tal fecha y tal año. Esa es una verdad sencilla, pero de tu identidad, porque te permite decir, este día empezó mi experiencia de ser humano en esta sociedad. Y por eso me alegro, y por eso lo festejo, y por eso hago tanta fiesta. Porque ese día, esta sociedad, en este ambiente nací, y por eso quedó marcada mi vida con esa fecha. Ojalá entonces que empecemos por esa sencilla experiencia. Apréndete la fecha de tu bautismo, y que ojalá ese día de tu bautismo lo vivas con alegría, para que entonces ese día digas, hoy, un día como hoy, hace 40 años, hace 50, hace 20 años, nací como hijo de Dios. Pues que pueda ser hoy también nuestra valoración, reflexión y compromiso. Somos hijos de Dios por nuestro bautismo. Creo en un solo Dios. Y que habló por los profetas. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído, y pidámosle que se compadezca de quienes ha querido fueran sus hermanos. A cada invocación responderemos, te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios que asista al Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que ejerzan su ministerio siempre para el bien de su pueblo y los guíen por caminos de la verdad, la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios que atienda fervorosamente las necesidades de los que lo invocamos y nos permita escuchar la voz del Padre en nuestros corazones, para que, dóciles a su palabra, podamos sentirnos amados y cuidados por Él. Roguemos al Señor para que el Espíritu Santo ilumine a todos los cristianos y les ayude a vivir santamente su fe. Fortalezca a quienes se preparan para el sacramento del bautismo y les conceda los dones de su amor. Roguemos al Señor para que Cristo,
el Hijo predilecto del Padre, nos ayude a caminar y amar a Dios sobre todas las cosas y podamos participar del amor que nos tiene y así ser parte de la alegría que nos da el ser hijos de Dios. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, que hace resonar tu voz magnífica en las aguas del bautismo y en la unción de la confirmación, escucha nuestras oraciones y concede a los bautizados cumplir fielmente las promesas de su bautismo y ser testigos valientes de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Santo eres. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oración de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por él el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo tu siervo era ungido con óleo de alegría, enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra diciendo: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Marilena Martínez García, Griselda Zip Casanova, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria y la resurrección. De misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque por nuestro bautismo somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oh Jesús, buen pastor. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Que tengan una bonita noche.